esta noche también para poder escuchar la palabra mediante los siervos y que esa palabra también pueda trabajar en nuestro corazón. Esa palabra la cual da aliento a nuestra vida en toda situación que estemos pasando. Por eso muy necesario recibir ese alimento, para que el alimento, así como se digiere en nuestro cuerpo, de la misma manera en nuestro espíritu, da la esperanza, da el amor, da la paciencia. Vamos a comenzar esta noche, vamos a comenzar alabando del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El Evangelio debe ser anunciado por todo el mundo, su palabra, de así como Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha dado la redención, la vida eterna, así como las campanas resuenan por doquier, dando la esperanza, dando una alarma de que sucede algo. De la misma manera, en nuestro corazón el Evangelio debe de resonar para llevar el Evangelio a quienes así lo necesiten en sus vidas. Vamos a seguir cantando esta noche. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos,
No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no?, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Realmente nos amó, entregando a su único Hijo por nosotros, para morir por nuestros pecados. Él fue sin mancha, sin pecado, y aún así se entregó por nosotros, para darnos la salvación, para que podamos creer en Él, y que por su sangre preciosa hemos recibido la salvación, que por su sangre somos justos, santos y perfectos. Vamos a seguir cantando esta noche. Vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Jesucristo ha dado todo por nosotros, por eso es todo en nuestra vida. Por Él hemos recibido la salvación y su amor es incondicional. Ese amor que el mundo intenta encontrar, pero solamente en Dios podemos hallar. Ese amor que todo lo soporta, que todo lo aguanta, que todo lo sufre, es el amor de nuestro Señor. Y cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, de esa manera ese amor se manifiesta en nosotros. Vamos a seguir cantando esta noche. Vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay.
me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. En este mundo no hay ninguno que sea como nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él podemos confiar y tener la respuesta hacia toda situación. Viendo solamente a Él en la cruz, que Él pagó por nuestros pecados y al tercer día resucitó, dándonos así la esperanza para avanzar, es que solamente en Él podemos ver la gloria eterna. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y también de esa manera pueden compartir, comentar y llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan, que están lejos tal vez de la iglesia, y escuchando la palabra, sus corazones también se nutren de la palabra, y de esa manera podemos escuchar y ser uno en su palabra. También aquellos hermanos que escuchan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, mediante la emisora online. De esa manera podemos escuchar el Evangelio y la palabra de los diferentes siervos que están alrededor del mundo compartiendo el Evangelio. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios, quien no las quiere tener, joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo,
bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Esa riqueza a la cual Dios nos da es incalculable, principalmente la de poder llevar el Evangelio. Al haber recibido la salvación, todos podemos ir por todo el mundo llevando y predicando este Evangelio. Pero más importante también es tener la certeza de que Él nos ha limpiado, que nos ha lavado, que por su sangre hemos sido curados, hemos sido lavados. Y por Él somos justos, santos y perfectos. Llevando este Evangelio, muchos podrán comprender y entender en sus corazones mediante el testimonio, el cual podemos presentar, el testimonio que Dios nos ha permitido vivir para avanzar, para mostrar cómo Él realmente hace sus maravillas. Vamos a seguir cantando esta noche. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Sí, hasta aquí con la alabanza. Vamos a escuchar al presentador, Gregorio Cari. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios esta noche también por este tiempo que Dios nos permite y este servicio de oración. Hoy también nosotros estamos llevando esta noche y para esto vamos a orar, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le agradecemos por este día, Señor. Usted nos permite un día más, Señor, donde nosotros también podemos escuchar su palabra, Señor, a través de sus siervos y así tener, Señor, la esperanza en nuestro corazón, Señor. Su palabra también nos guía y muchas veces, Señor, nuestros pensamientos también a través de la palabra, Señor, podemos disipar todo, Señor. Así como ayer también escuchábamos su palabra, Giesi solamente miraba, Señor, las cosas terrenales, Señor, y
y así él también podía y recibir, Señor, y pegarse la lepra a él, Señor, pero realmente él no se separó, Señor, de Eliseo, así pudo también él recobrar, Señor, aunque tenía muchas debilidades, estando con el siervo, también podía ver muchas maravillas, Dios Padre, así podíamos escuchar también su palabra ayer, Dios Padre, y Señor, le pedimos también por las actividades de la iglesia, usted pueda dirigir siempre a los maestros encargados, también darles ese corazón, Señor, dar la sabiduría a ellos para que puedan avanzar, Señor, no sean engañados también por Satanás, Dios Padre. Señor, también pedimos por sus siervos y usted pueda guiar, también cuidar su familia, Señor, proveer todas las cosas, Dios Padre. Así nuestra iglesia está avanzando, Señor, este tiempo usted está llevando, Señor, así como en el tiempo de Moisés, usted dirigía, Señor, a través de una columna de nube y de noche, Señor, con una columna de fuego, Señor. Así este tiempo también estamos, Señor, bajo su palabra, Dios Padre. Señor, le agradecemos. Así también acuérdese de nuestros familiares y también hermanos que tienen dificultad, enfermedad. También, por favor, pueda usted dar su palabra, Señor, su gracia, su misericordia, Señor. Todo esto, Señor, así queremos pedirle esta noche, orando en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Esta noche también tenemos los testimonios. ¿Algún hermano o hermana quiere compartir su testimonio? Puede pasar libremente. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo me siento muy agradecido por estar aquí, ¿no? Delante de ustedes, testificando a Dios, glorificando a Dios por medio del testimonio. Tal vez muchos de los hermanos no me conocen, pero yo soy el hermano Marco Antonio Sandoval Mamani. Yo pertenezco a la zona número 15. Yo primeramente quiero testificar, ¿no? Mi salvación. Yo había recibido la salvación el año 2003, el mes de octubre, medio de mi papá, ¿no? Un día me había compartido el Evangelio, el perdón eterno del pecado, por el libro de San Lucas capítulo 15. Yo tenía en ese tiempo 8 años. A los 8 años yo podía entender que Jesucristo había llevado todos mis pecados, ¿no? Me sentía muy agradecido. Yo jamás había escuchado la palabra, jamás había ido a una iglesia, jamás había experimentado la obra de Dios en mi vida. Pero por medio de este evangelio, de la salvación, de este verdadero evangelio, entonces yo podía sentirme muy agradecido a Dios. Yo podía sentirme muy feliz, porque aún teniendo 8 años, el año 2003, yo podía recibir la salvación de mis pecados por medio de Jesucristo. Después, mucho tiempo atrás, mi familia no estaba unida, ¿no?, con la iglesia por diferentes situaciones. Cada vez que la iglesia se movía a Villa Fátima o la periférica, mi familia siempre buscaba a la iglesia. Pero nunca podíamos encontrar porque mi papá había sido ex seminarista, ¿no?, con el pastor Joaquín. Él me compartió el evangelio. Y en este tiempo yo me siento muy agradecido porque por la guía de los siervos, por la guía del pastor, yo estoy aquí delante, ¿no? Yo puedo testificar la obra de Dios, aunque en mí no existe nada, ¿no? No existe la condición para estar aquí al frente. Yo no debería estar aquí, pero Dios tiene tanta bendición, tanta misericordia sobre mí, que Dios me permite estar delante aquí, ¿no?, testificando su obra. Desde ese tiempo, yo toda mi vida he podido experimentar la obra de Dios. Realmente
no existiría el tiempo suficiente para poder expresar toda la obra de Dios que ha hecho en mi vida. Y yo me siento ahora en este tiempo 2025, yo me siento muy agradecido, ¿no? Pudiendo participar, escuchar la palabra. Yo también hoy, tal vez yo no hubiera podido venir, de tiempo estoy viniendo así temprano, de tiempo estoy testificando, pero Dios todo esto había estado planificando. Yo no podía entender muchas cosas, porque mi visión de mí es muy corta, pero el camino de Dios es muy diferente. Yo me siento muy agradecido a Dios por este tiempo, por lo que me mantiene en la iglesia, me guarda, me permite escuchar. Venir a la iglesia es lo máximo para mí, porque es vivir, estar afuera sin la palabra, sin la iglesia, no es lo mismo que estar aquí en la iglesia. Yo había experimentado todo esto, ¿no? En mi vida, porque yo había vivido un tiempo alejado de Dios, separado de la palabra, sin venir a la iglesia. Así había vivido yo. Pero realmente, como en San Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo realmente, el corazón que le sale, por lo menos en la casa de mi padre tenía pan. Entonces eso me salía a mí. Entonces yo, lo último que quisiera en la vida es separarme de la iglesia, ¿no? Yo quisiera estar siempre en la iglesia, porque no hay otro mejor lugar que estar en la iglesia, que escuchar la palabra. No hay otra mejor opción para mí. Por eso yo me siento muy agradecido, ¿no? En este tiempo también, teniendo comunión con pastor, teniendo comunión con los siervos, yo podía expresar mi corazón y ellos también podían dirigir mi vida. Lo máximo también es tener la comunión, es muy importante. Yo me siento también muy feliz, muy agradecido por tener la comunión. Y en este tiempo también yo, en este momento, yo estoy en un momento, pasando un momento, ¿no? El cual Dios me permite, estamos orando yo y mi pareja, tratarnos de casar, ¿no? Por medio de la iglesia. Y yo no quisiera dejarlo, o sea, vivir por mi manera. Yo quisiera vivir por la guía de la iglesia. Y en este tiempo también ahora ya tengo una edad suficiente y Dios me permite avanzar por medio de la guía y de la palabra de Dios. Y yo en este tiempo quisiera casarme, ¿no? Con mi pareja por la guía de la iglesia. También, por favor, hermanos, pido, ¿no? Por favor, oración por mí, por mi familia. Yo me siento muy agradecido de estar aquí, ¿no? Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, pastores. Buenas noches, evangelistas, seminaristas. Bueno, es la primera vez que adelante a predicar. Yo conocí, ¿no?, la iglesia un domingo cuando mi pareja Marco me llevaba al corre y él me decía, yo no sabía que él iba así a la iglesia. Y pues él me decía, el domingo vamos así a la iglesia, te voy a mostrar mi iglesia. Y ya, pues, vamos, le decía. Ese domingo conocí, ¿no? Yo llegué aquí a las 10, escuchamos, y luego bajamos al corso. Era el 2022 era. Y después así, poco a poco, también a veces podía venir, a veces no. Mayormente no venía, porque tampoco no tenía el permiso de mi madre, ¿no? Mi madre me decía, ¿para qué vas a ir a una iglesia? Tú estás estudiando, siempre con un corazón negativo. Aunque yo quería venir así a la iglesia, poder venir los domingos, los miércoles, no podía. Y hasta que también mi primera comunión tuve en el 2023, era en agosto. Era en agosto del 2023 y pastor, así tuvimos comunión para también avanzar en la vida, ¿no? En ese tiempo estaba yo en unos momentos así muy difíciles, tanto como en el estudio, en mi familia, y
hasta que también venimos con mi pareja así, a tener comunión con el pastor Andrés, y desde agosto de 2023 yo recibí la salvación con el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 23, que dice 32. Romanos capítulo 8, versículo 32, que dice, el que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo mediante este versículo recibí la salvación, como Jesucristo había entregado a su único Hijo por todos nosotros a la cruz, para que nosotros seamos salvos, ¿no? Libres del pecado. Y pues yo podía ver y mi corazón, yo ese momento quise llorar así, y pues también así me explicaba el siervo de Dios, el pastor, así nosotros, así somos salvos, y también escuchaba a veces, y mi corazón cada que estaba en un momento así muy triste, yo me acordaba del versículo que me había mandado Dios por medio del pastor. Decía, Jesucristo mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Dios había mandado a su único Hijo por nosotros para que nosotros seamos salvos. Y ahí yo veía cuánto amor nos tiene Jesucristo, Dios, hacia nosotros. Y desde ese momento yo también recibí la salvación, aunque desde el 2023 yo no podía venir así a la iglesia. Sí, una tarde vine, no fui a colegio, así vine a la iglesia, eso de las 3 de la tarde, era un jueves. Aunque tenía ese día exámenes en el colegio, y dije, primero, ¿qué puedo escoger? Aunque repruebe, aunque pase lo que pase, mejor iré a tener comunión, yo decía. Y después así también teniendo la comunión, que había sido muy importante así para cada uno de nosotros. Y desde ese momento yo pude avanzar, pero tampoco no asistí así a la iglesia. Y hasta el 2025, que es este año, ya asisto a la iglesia, recién desde enero. Yo viajé al campamento así también con Marcos, así con mi pareja, y a escuchar así el evangelio, y decía, qué más hay en nuestras vidas? Decía que la iglesia, y así yo también allá recibí también más así, más mi corazón estaba ahí, más recibiendo la palabra, y así, hermanos, les cuento yo. Y pues me siento muy feliz de estar aquí testificando, aunque me entra así un miedo, qué voy a decir o no voy a poder, pero sí con el corazón de Dios, con el corazón de Jesucristo, puedo también estar aquí. También pido oración por mi familia, por mí, por nuestro matrimonio, que nosotros queremos así casarnos también mediante la iglesia, así con los hermanos, con los pastores, con los siervos de Dios. Y así, aunque mi familia aún no conoce la iglesia, no conoce el evangelio, Dios va a trabajar, yo siento, en mi vida y en la vida de mi familia, y espero que un día también ellos puedan estar aquí, así como yo lo estoy. Y así, hermanos, gracias. Hola, hola, ahora sí. Por eso también, hermanos, nosotros en este tiempo estamos avanzando por la guía de Dios. Queremos vivir, ¿no?, delante de Dios como un justo tiene que vivir, ¿no?, por la fe. De esa manera nosotros queremos avanzar y vivir, y en ese tiempo también nuestra vida, Dios nos permite compartir el Evangelio donde trabajamos, en las reuniones zonales. Muchas veces también mi papá es el subguía, ¿no?, de la zona 15, entonces, que antes era 28.
Entonces mi papá me decía, Marco, comparte el Evangelio, me decía. Yo también podía compartir el Evangelio. Como yo un día he escuchado el Evangelio, de esa misma manera Dios también me permitía expresarme. Por eso también ahora yo me siento muy agradecido de estar aquí delante de la iglesia, delante de Dios, glorificando a Dios por medio del testimonio. También se puede glorificar a Dios. Es algo muy maravilloso estar aquí delante. Aunque yo no quiero, ¿no? Mi corazón estoy negando, ¿no? Pero por la guía del pastor yo estoy aquí, ¿no? No es por mí, pero yo me siento muy agradecido de estar delante de ustedes expresando la obra de Dios y por favor les pido oración para nuestro matrimonio, por favor hermanos, muchas gracias. Gracias, hermanos, por el testimonio. También Dios se encaminará la vida de los hermanos. Esta noche también tenemos una presentación del coro Nueva Alegría. ¿El coro listo? Ellos nos van a interpretar dos alabanzas. Uno es todo para mí y la otra alabanza, no hay amigo como Cristo. Vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegrías. Es todo para mí.
A continuación tenemos, hermanos, el resumen de los seminarios bíblicos que se realizó en este mes de junio y julio. Vamos a ver el video. Una, dos, set. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. ¿Han visto bien este video? Sí, todas las zonas realizaron, ¿no?, seminario bíblico por zona. Casi 700 personas participaron. Entre 700 personas, casi 150 personas nuevas participaron. Entonces hay nuevos y la gente, ¿no?, las personas, mucha gente escuchando el Evangelio. Dios también va a gustar, no va a gustar, hermanos. Sí, en el cielo Dios estará muy feliz. Entonces en ese trabajo se realiza, organiza, ¿no?, pastores, evangelistas, los guías de zonas. Dios sí o sí va a bendecir. Amén. Hermanos, también viviendo para el Evangelio, sus necesidades, también sus vidas, Dios todo va a cubrir. Esta vez en Corea, ¿no?, también hemos visto la vida de siervo. Escuchando, y aclaro eso, todavía no hemos leído, ¿no?, la Biblia. Primero vamos a leer, luego ya
empezamos. Esta noche vamos a buscar libro de Nehemías, capítulo 1, desde el versículo 1. Voy a leer completo, ¿no? Ese capítulo 1 voy a leer, Nehemías. Ya todos encontraron libro de Nehemías, voy a leer. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anai, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dieron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta el versículo 11 es el libro de Nehemías, como el libro de segunda Crónicas. Ahí leyendo, Israel fue destruido, ¿verdad? ¿No? por el rey de Caldeos, y llegaron, atacaron a Jerusalén y destruyeron el muro de Jerusalén, también quemando por fuegos. Luego los utensilios de la casa de Dios, todos tesoros de la casa de Dios, llevaron todos a Babilonia. Segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Crónicas. Luego ya, y ahí empezando, ¿verdad? ¿No? Esdras, luego Nehemías. Pues esa noche nosotros hemos leído aquí el versículo 2, que vino Anai, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por el Jerusalén. Y escucha, ¿verdad? ¿No? Por esa situación, quemaron, destruyeron, luego también llevaron los principales, las gente que no murieron por la espada, llevaron a la Babilonia. Entonces, versículo 3, y me dijeron,
remanente, los que quedaron de la cautividad. Allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Explica, ¿verdad? ¿No? Uno de judíos llegaron, luego explicando a Nehemías. Nehemías en aquel tiempo, él era copero del rey. Entonces su posición estaba muy alta. Él halló la gracia de Dios aún como cautivo, ¿verdad? ¿No? Como esclavos. Pero Dios dio esa gracia. Entonces, un día escuchando como el muro de Jerusalén y derribado, luego se quemaron, dice, ¿no? Las puertas por el fuego. Entonces el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y oré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces ese libro Nehemías leyendo, aunque él estaba en otros países como Israel, Jerusalén, fue quemados, ¿verdad? No derribados. Pero hallando la gracia, pidiendo al rey, luego recibiendo esa gracia nuevamente, y regresa a Jerusalén para construir el muro de Jerusalén. Había mucha problema, situación, hasta enemigos contra Nehemías, no quiere que construya, ¿no? El muro de Jerusalén. Pero sí, aún había enemigos, hasta las autoridades, ese enemigo, ¿no? Convenciendo contra Nehemías. Pero gracias a Dios, sí, él peleando, luego construyendo en el día y en las noches. Y finalmente construyeron, ¿verdad? ¿No? El muro de Jerusalén. Luego las puertas, todos arreglaron. ¿Cuántos días y pasaron? Sí, leyendo aquí en Nehemías, usted podemos ver, Nehemías capítulo 6, el versículo 15. Ahí sale, ¿no? Totalmente, ¿no? Total, ¿cuántos días se tardó para construir el muro de Jerusalén? Aquí sale, ¿no? Durante 52 días había muchas dificultades, enemigos. Pero él también, ¿no? Hallando la gracia, Dios también ayudó económicamente, materialmente, personalmente, ayudantes, Dios enviando. Aunque una lucha muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Contra enemigos. Enemigos también convenciendo las autoridades, con apoyo de autoridades, quería matar a Nehemías, hasta amenazando a Nehemías quería matar, para que no construya ese muro de Jerusalén. Ese libro de Nehemías y sale. Esa noche escuchamos, ¿no? Testimonio de hermano Marcos, sí. También hermana, ¿no? Ellos pronto quiere casarse. Entonces, este mundo, muchos matrimonios también, ¿no? Después de casarse, por diferente idea, ¿no? Por diferente carácter, no coincide. Mucho también pelea, discute, se separan, tiene situaciones. Pero hermanos jóvenes de la iglesia también ahí, escuchando, recibiendo la guía de iglesia, quiere avanzar. Se veía muy bonito, ¿no? Hermoso. ¿Usted también ahí se ve? Hoy en día afuera como hacen según su manera, pero dentro de la iglesia todavía los jóvenes escuchando la palabra. Luego por la guía de iglesia así formando un hogar. Claro, también después de casarse también, no solamente viene buenas cosas, ¿verdad? No, también viene, ¿qué viene? También viene situaciones económicamente, entre dos también, ¿no? Diferentes ideas, de muchas cosas vienen. Pero mientras recibiendo la guía de iglesia, todo va a resolver, uniendo nuevamente con la guía de la iglesia de Dios, Dios va a bendecir. Entonces yo también escuché poco de su testimonio, entonces tenía muchas dificultades, situaciones, pero cómo no, superando con la guía de iglesia, ahora quiere formar un hogar. Entonces todavía faltan muchas cosas, ¿verdad? ¿No?
los hermanos orando por ese matrimonio. Luego también los hermanos también pido oraciones y su matrimonio, ¿no? Hermano Marcos. Escuchando 8 años, cuando tenía 8 años recibió la salvación, ¿verdad, no? No es fácil, ¿no? Pero Dios hasta ahora cuidando, guiando dentro de la iglesia, Dios quiere usar grandemente. Amén, hermanos. Y amén. Y cuando nuestra misión Buenas Nuevas empezó en la iglesia en Corea primero, escuchando iglesia no era grande, entonces pastor Ospak predicando el evangelio, no había muchos miembros, pocos miembros. Entonces siempre iglesia primero llega, ¿quién llega? Los pequeños llegan, niños, ¿sí? Como escuela dominical, ¿sí? Ellos tienen interés en escuchar la palabra, manualidades, luego bailando, eso le gusta, interesa mucho a los niños. Entonces los niños así viene poco a poco en la iglesia lleno de niños. Pastor predicaba el evangelio desde niño, ¿no? Para los niños pequeños. Luego a través de los pequeños viene también, ¿no? Sus padres, madres, sus hermanos, hermanas. Entonces el pastor así compartiendo el evangelio, en la iglesia llegaba también algunas jóvenes. Entonces Corea, como 50 años atrás, como 60 años atrás, y había mucha dificultad económicamente en Corea. Ahora vive muy bien Corea, pero como empezó la misión Buenas Nuevas, estaba muy difícil, ¿no? Económicamente en Corea. Entonces ahí predicando el evangelio, pastor, llegaba a la iglesia algunas señoritas. Entonces esas señoritas escuchando el evangelio, la palabra de Dios. Entonces cada culto, cada reunión viniendo, entendieron la salvación. Entonces en aquel tiempo la mayoría no estudiaban. Entonces no estudiando, ¿qué hace? Trabaja, porque tiene que mantener, ¿sí? Los padres, también los hermanos, sus hijos también tienen que trabajar, porque no podía comer, ¿sí? Tal vez no puede comer así hablando, no va a entender. ¿Cómo no va a comer? Que no hay comida. ¿Aquí en Bolivia no hay comida? Creo que nunca va a entender, no hay comida, ¿sí? Pero Corea tiene 4 estaciones, en el verano, luego, en primavera, después sembrando, ¿no? Sembrando en primavera, verano pasando, creciendo, luego en el otoño cosecha. En el otoño, en esta estación de otoño, guardando, ¿sí? Comidas, arroz guarda. Luego en la estación de invierno, ahí come lo que ha guardado, ¿sí? Así está. Pero no había comida porque en el campo, en la tierra había, pero no hay semilla, ¿no? Tampoco siembra. Luego no había muchas comidas, que hubo guerra, ¿verdad? ¿No? Totalmente destruyeron. Entonces ahí murieron también por el hambre. Aunque aún así hablando no va a entender, yo tampoco entiendo, porque mi padre explicaba mucho, mis abuelos más, y sabe estas situaciones. Desde mi tiempo no tanto así, comíamos nosotros, pero como nuestra costumbre saludamos, porque desde pequeño nos enseñaba. ¿Qué enseñaba? ¿Cómo saludamos coreano? Ahora 안녕하세요, así enseñamos, ¿no? Academia coreano. Pero antes de saludar 안녕하세요, había otra manera de saludar, que es comiste. Esa es nuestra saluda. Muy raro, ¿cierto? ¿Cómo saluda? Usted comió, no comió, eso es saluda. Que para comer es muy importante para nosotros, porque comer da vida. No come, muere, porque muchos murieron por no comer, no había comida. Entonces, de vez en cuando aquí en Sudamérica, eso testificando, no va a entender. Cuando estaba en Santa Cruz, llena de comida, frutos, ¿verdad? ¿No? Desde el cielo se cae, frutos se cae, muchos, pero nadie recoge ni come, ¿cierto? Entonces aquí, ¿verdad? ¿No? Bendiciones aquí Sudamérica, Bolivia. Entonces,
ahí algunas señoritas llegaron, recibieron la salvación. Entonces, como 15, 16, 17 años de señoritas, debería estudiar en el colegio, pero en aquel tiempo no podía estudiar. La mayoría, todos trabajaron. Entonces ellos trabajando, ganando dinero, eso entregaba a su padre, su familia. Por ese dinero mantienes. Entonces 2 señoritas llegaron a la iglesia. Luego pastor predicando recibió la salvación. Después de recibir la salvación, 2 señoritas y trabajando, ¿en dónde trabajaba en aquel tiempo? Costura. Corea muy avanzado ese, ¿cómo se llama? De ese cabello, pero no es real. Peluca, ¿sí? Peluca. Entonces, ese costurando, ellos ganaba. Entonces, principio, llegando a la iglesia, después de recibir la salvación, poco a poco nace, yo recibí el evangelio, esta salvación. Luego, por lo menos yo trabajo, yo como, ¿verdad? ¿No? Comiendo, mantiene mi hogar, nuestra familia. Señoritas, imagínense, 15, 16 años de edad, señoritas. Entonces ellos ganando ese sueldo, pasando 1 mes, 2 meses, 3 meses, luego mirando a la iglesia, la situación de la iglesia tampoco ya podía comer. Entonces 2 señoritas entre ellos conversando, cuando recibe sueldo, con ese sueldo, ellos daba a la iglesia, compraba, ¿no? Necesidad de la iglesia, ollas compraba, necesidad de la iglesia, arroz compraba. Luego ellos también necesita entregar a su padre y madre, ¿verdad? ¿No? Sí, también una parte entregando. Luego, 2 señoritas, ¿cómo? Sigue llegando a la iglesia. Ellos y cuidaba, ¿no? Apoyaba a la iglesia. Entonces el pastor mirando, ellos cuando y paga a la iglesia, ofrenda a la iglesia, ¿cómo tiene que comer ellos? Entonces ellos de vez en cuando ayuna. Sí, luego, antes venía temprano, ¿no? Terminando trabajo. Pero un día llega tarde a la iglesia. ¿Por qué tarde llega a la iglesia? Antes tenía dinero, eso por micro venía. Después de ofrendar, ya no hay pasaje. Por pie llegaba a la iglesia, señoritas. Entonces, cuando escuchando ese testimonio del pastor, 15, 16 en esa edad de señoritas, entrando la palabra, el evangelio, recibió la salvación. Después de recibir la salvación, aún jóvenes, señoritas, estudiantes, nacía servir el evangelio, ¿verdad? ¿No? Vivir para el evangelio. Luego, juntos con la iglesia. Y nosotros así, y creció iglesia, ¿verdad? ¿No? A través de los hermanos que han recibido la salvación. Me recuerdo también, yo también, después de conocer el evangelio, iglesia poco a poco creciendo, entonces más hermanos en la iglesia. Entonces en Corea realizamos, ¿no? Cada tiempo realizamos seminario bíblico, aquí en Bolivia también, ¿no? Cada seminario se realiza, gran seminario bíblico, alquilamos un lugar grande. Luego invitamos toda la familia, toda la persona invitamos. Entonces de lejos también viene. Entonces, después de recibir la salvación, los hermanos tienen sueño. El sueño de los hermanos, ¿qué es? Después de entender la salvación. Mi familia, ¿sí? Solo yo nomás recibí la salvación. Entonces mi familia deseaba mucho que venga a la iglesia, pero lamentablemente nuestra familia quiere venir, no quiere venir a la iglesia. No quiere venir. Igual que nosotros, solo quiere trabajar, ganar dinero, quiere vivir felizmente, ahí, ¿no? Pero nosotros ya primeramente recibimos la salvación, deseamos invitar que venga, ¿sí? Aunque no es como cabra, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Entonces por la fuerza quiere ya, pero tampoco quiere venir como una cabra, ¿cierto? ¿No? Resiste. Entonces esa lucha, pero estaba muy feliz, porque algún día mi familia también va a venir, no va a venir. A venir, luego mirando en la iglesia, las sillas está vacía,
Algún día mi padre, mi madre, mis hermanos, mis parientes, ahí va a sentarse, ¿no? Pensando. Estaba mucha esperanza. Entonces invitando, ay, padre, madre, hermanos, hay gran seminario bíblico, ¿dónde realiza? A tal lugar, lejos, no puedo ir, no hay tiempo, así dice. Entonces, los hermanos en aquel tiempo no tenían, no tenía suficientemente la economía. Entonces, para llevar un micro, 2 micros. Entonces, su padre, madre, ¿quiere ir? No quiere ir. No quiere ir. Entonces, mientras con la iglesia, nosotros participando, gran seminario bíblico, nacía. ¿Qué nace? Para llevar nuestra familia. Antes no pensamos. Cuando invitando a mi padre, madre, ay, 1 micro, 2 micros, 3 micros, tiene que escalar. No quiero ir lejos. Entonces, varias veces escuchando, surge, ¿qué surge? Los hermanos, ¿qué necesito? Auto. Antes no pensamos auto, ¿cierto? Pero para llevar nuestro padre, nuestros hermanos, más rápido puede llevar. Auto necesito. Desde ahí, rodillando, luego alzando su cola hacia arriba, ¿cierto? Dios, y luego ora. ¿Qué ora? Auto, por favor, auto. Antes no pensamos auto, pero auto dame, por favor. Luego, entonces cuando teniendo auto puedo llevar mi padre, madre, aunque ahora no hay. Luego orando a Dios, daba mucha esperanza. Y luego con esa oración, no con ese sueño, algún día ahorrando dinero. Muy diligente, hermanos. Porque terminando trabaja, viene a la iglesia. Imagínense, la mayoría trabaja, ¿sí?, en su negocio, en la empresa, termina, regresa. ¿A dónde regresa? A su casa. ¿En su casa qué hace? Bañándose, luego mira tele o periódico, luego dormir. La mayoría, ¿cierto? Pero los hermanos de la iglesia terminan del trabajo, ¿a dónde viene? A la iglesia. Luego en la iglesia, ¿qué hace? Otra vez lavando olla, limpiando. Otra vez, desde cero otra vez. 7, 8 de la noche, otra vez a la iglesia, otra vez limpiando, colocando silla, así. Está muy cansado, ¿verdad? ¿No? Pero viene. Claro, sí, físicamente tal vez cansado, pero teníamos mucha esperanza. Sí, así ellos diligentemente vivían. Luego al día siguiente también, temprano se levanta. Luego, trabajando. Luego un mes pasa de la empresa y paga. ¿Qué paga? Sueldo paga. Y ustedes normalmente cuando reciben sueldo, ¿qué hace? Y así está hoy recibiendo sueldo. Luego, ¿qué hace? Necesitaba ni tenis, ¿verdad? ¿No? Ya nuevo modelo salió, ropa, ¿cierto? Eso compra. Luego poco de, ¿no?, comida. Luego entregando a la familia, mantienes, gasta, ¿cierto? ¿O no usa así usted? ¿O todo entrega a su padre, madre? Poco usa, ¿cierto? ¿No? Pero los hermanos cuando reciben sueldo, lo que necesita en la casa, dejando, ¿no? Luego también ofrenda. Luego también, ahora, no compra otras cosas. Si tenis, aunque roto, no compra. Ropa también, años usa. Porque no compra nuevos. Porque ahora, que tiene sueño, ¿qué sueño tiene? Auto. Ellos como tacaño, muy tacaño, ¿cierto? Cuando pincha y un gota de sangre va a salir, parece, muy tacaño. Pero ellos tienen un sueño, ¿qué sueño tiene? Auto. ¿Por qué auto quiere comprar? Lleva familia. Pero otra persona mirando no entiende, muy tacaño. Tampoco compra, ¿sí?, bebida, tomar gaseosa. Ahorrando, luego finalmente compró autos. ¿Pero qué tipo de auto? Auto nuevo, muy caro. Pero auto usado, poco más económico. Entonces, poco dinero que ahorró, quiere comprar auto, pero no hay. En ese precio no hay autos.
Por eso auto chatarra compra chatarra. Por eso ya papá finalmente compró, padre, madre, hermanos, amigos, vamos a ir al seminario. Ay, lejos es. Por eso yo compré mi auto, muestra, ya auto. Luego, brum, brum, luego ya llevándose. Pero ya en el medio del camino, se apaga, ¿cierto? Porque no es nuevo auto. ¿Qué debe hacer? Amigo, por favor, párense, empuje. Empujando, ¿qué sale atrás? Mucho humo salía. Aquí en Bolivia también sale, ¿no? Sí, y tira mucho pedo a auto, ¿cierto? Ahora en Corea no sale ni un auto y tira pedos. No sale humos. Sí, prohibido, sí, muy avanzado hoy en día. También auto no solamente usa combustible, ¿no? De batería sale, regenera energía, electricidad. Pues una parte combustible, una parte electricidad. El auto mismo genera, ¿sí? Entonces consume poco combustible, ¿verdad? ¿No? Hoy en día también no usa combustible también. Solo electricidad, por electricidad anda. ¿Sí? No usa combustible, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces ahora, más adelante, no sin electricidad, con agua nomás también, ¿cierto? Con otra material se está andando, está avanzando, ¿verdad? ¿No? Ustedes ya eso sabían, ¿verdad? ¿No? Aquí también en Bolivia, entrando poco a poco, ¿no? Sí, autos con la electricidad. Porque combustible, ¿no? Petróleo está acabándose, ¿verdad? ¿No? Por esa razón, también muy caros. Entonces así los hermanos, apenas juntando dinero, compró auto usado. Aunque difícil, ¿no? Pero finalmente llegaba al lugar del gran seminario bíblico. Entonces hay una vez, un día, segundo día, tercer día, escuchando, ¿recibe o no recibe la salvación? Recibimos la salvación. Entonces estábamos muy felices, contentos. Dios escuchó nuestra oración. Dios está uno a uno, mi familia, recibiendo la salvación. Luego en el culto mirando, uno de mi familia cubriendo una silla, 2 sillas, 3 sillas, así a través de mi familia. A través de mis conocidos amigos, ahí en la iglesia llegaban. Estábamos muy felices, contentos. Así crecía nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas. Actualmente, ¿en cuántos países tenemos? Casi 100 países tenemos iglesias, 100. Imagínense, en 100 países tenemos nuestra iglesia. En Corea también, todo departamento. Corea es 8 departamentos. En 8 departamentos, 50 millones de habitantes, ¿no? Muchos. Entonces, 8 departamentos, todo ahí. Iglesia, Misión Buenas Nuevas, ahora creció y bastante, hermanos. Aunque nosotros no pensamos, la misión así va a crecer, pero por el siervo que Dios se levantó. El siervo que tiene esperanza de ese evangelio, no abandonando, predicando ese evangelio hasta ahora, ¿cierto? Si Dios ha bendecido también su vida. Así creció iglesia. Entonces los hermanos también, después de recibir la salvación, vienen a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Aquí en La Paz 10 sede tenemos. Luego varios hermanos ya tenemos. Pero cada sede, predicando ese evangelio, está recibiendo la salvación. Si así escuchando, ¿tiene esperanza? Sí, ¿verdad? No, es porque está predicando el evangelio. Mientras predicando el evangelio, Dios va a bendecir, no va a bendecir. Va a bendecir sí o sí. Aún en ese tiempo tenemos muchas dificultades, ¿no? En nuestro país. Por eso necesitan ustedes orar, ¿no? Por nuestro país, más orando. Para que Dios ayude estableciendo. Luego nuevamente los hermanos predicar ese evangelio fuertemente para que reciban la salvación todo ya Bolivia. Los hermanos ahí llegando a la iglesia. Luego nosotros ahora, si no solamente en La Paz, en otra ciudad también realiza eventos. Entonces en otra ciudad realiza el evento.
Los hermanos viajan o no viajan. Usted también viajaron. ¿A qué ciudad viajaron? A Sucre, ¿no? Este año campamento mundial en Bolivia, ¿no? ¿Qué ciudad más viajaron? A Cochabamba también, Retiro Nacional. Santa Cruz. A Oruro también viajaron. ¿A dónde? A Caranavi también. ¿Chulumani viajaron? A Chulumani también. ¿También? ¿Ribera Alta viajaron? Eso falta. Eso falta, ¿sí? Ribera Alta falta. Luego, Tarija. Eso falta. A Potosí. También, ¿no? Sí, frontera de Argentina, de Santa Cruz, ¿cómo se llama? A Jacuiba, ¿viajaron Jacuiba? No. Sí, entonces los hermanos, diferentes ciudades también viajando por el Evangelio cuando realiza el evento de la iglesia. Luego, no solo dentro de Bolivia, fuera de Bolivia también ustedes viajaron por el evento, ¿no? Por el campamento mundial. Colombia viajaron. Ya, Colombia. Paraguay. Argentina. Brasil. Brasil también, ¿no? México. No, poco, ¿no? México. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Dónde falta? Haití. Perú también, Perú. Haití. República Dominicana. No. Corea. No. Japón. No. Ya, entonces pronto va a viajar, ¿cierto? Amén, pronto va a viajar. Todo lo que dicté yo también ya conocí. Viajé todos. Hasta Hawái, ¿sí? Hawái hubo segundo global campamento, ¿no? Se realizó en Hawái. Hawái conoce, ¿no? De Estados Unidos, una isla, ¿verdad? ¿No? Muy hermoso, nivel mundial, muy conocido. Entonces ahí se realizó campamento mundial. Entonces yo era staff. Donde vaya pastor, sí o sí tiene que acompañar. ¿Quién? Coro, gracias y staff. Gracias a Dios yo era staff. Por eso, donde pastor vaya, siempre acompañamos. Aquí en nuestra iglesia también hay staff. Donde vaya pastor, ¿acompaña? Debe arrepentirse por eso, debe arrepentirse, ¿sí? Porque tiene otro corazón. Porque cuando vaya pastor, ni se acerca, ni pregunta, nada, nada. Debe arrepentirse. Cuando pastor viajó, primero adelantamos, siempre preparamos. Luego, donde pastor decide la fecha, adelanta, prepara. Siempre viajamos nosotros para preparar que el siervo de Dios predique el Evangelio con buena máquina, ¿no? Sistemas, no falles. Ahí viajamos, ¿no? Hasta diferentes países. Por la iglesia, ¿verdad? ¿No? Por la iglesia. Antes, iglesia, solo predicamos el Evangelio. Pero ahora, ¿por qué tantos eventos se realizan en la iglesia? Algunos piensan que no soy pastor, soy conferencista, así piensa. Algunos también piensan que como empresario, así me mira, empresario. Algunos también me mira como un doctor. Doctor Andrés, así me llama. ¿Sí? Antes nunca imaginamos esa vida. Pero hoy en día dentro de la iglesia, CLF, educación de la mentalidad, luego régimen penitenciario, luego siempre nosotros pensamos en la iglesia solo, ¿verdad? ¿No? Luego lugar de seminarios. Pero hoy en día muy raro. Yo cuando viajé a Estados Unidos, Nueva York, invitando a los pastores por CLF, ¿verdad? ¿No? Entonces un pastor de Nueva York me llevó. ¿A dónde llevó? Un canal me llevó, un canal. Entonces aquí estaba en canal, ¿quién presenta? Locutor, ¿no? Locutora. Entonces su zapato ahí puede ser, su zapato de locutora tiene taco, ¿no? 10 centímetros, más alto que yo. Entonces ahí locutora también junto, hablando, conversando, entrevista, canal. Estando en la iglesia, diferentes lugares.
hasta actores, actrices, y todo encontramos, hasta doctores, ¿sí? Luego profesores, autoridades, luego, ¿no? Coordinandos. Antes no era así, ¿verdad, hermano? ¿No? Entonces, para encontrar los empresarios, autoridades, yo también, ¿no? Mi nivel debe subir. Entonces, estudiar, preparar bien todos. Entonces, esta noche, ¿qué quiero hablar, hermanos? Estando juntos, después de recibir la salvación, estando dentro de la iglesia, mientras acompañando a la iglesia, nunca imaginé vivir de esa manera. Pero acompañando a la iglesia, iglesia avanza, siempre avanza. Aquí Iglesia La Paz también se paró o sigue avanzando. ¿Usted cómo ve? ¿Está retrocediendo o está avanzando? ¿O está parado? Está parado, ¿no? Sí, parece que está parado, ¿no? Pero están avanzando. Pronto va a comprar, espera hermano, ¿no? Un lugar grande. Sí, pronto va a comprar, estamos preparando ya. Entonces, en nuevo lugar, sí, diferentes oficinas, sala de grabaciones y Jerusalén radios. Luego también diferentes lugares, ¿no? Lugar de coro, coro, Nueva Alegría también. Y todos nosotros, los niños, luego fuertemente llevaremos el evangelio. Amén. Amén. Sí, hermano, iglesia muy importante, iglesia. Sí, solo estando en la iglesia, luego acompaña, solo acompaña a la iglesia. Ustedes, mire, como preguntamos, ¿no? ¿Conoce Sucre? ¿Conoce Santa Cruz? Yo conozco casi todo, ¿no? Riberalta, Omereque, Saipina, Chacuiba, Villamonte, desde toda la frontera de Riberalta, también Guayaramerín, ¿verdad, no? Hasta zona amazónicos, de Santa Cruz también, que lugar, todos, Cochabamba, diferentes lugares, porque solo estando en la iglesia, ¿verdad, no? Dios desea ese evangelio que llegue a todos lados, por esa razón. Ustedes también, ¿no? Está Dios llevando, ¿verdad? ¿No? Diferentes lugares. Tal vez, pastor, yo no, solo estoy en mi casa nomás, o solo estoy en el colegio, solo estoy en mi negocio. Pero Dios tiene plan, cada uno de ustedes tiene plan. Mientras estudiando, a ese hermano estudiante también Dios quiere usar, no quiere usar. Quiere usar sí o sí, solo acompañar con la iglesia. Entonces, estando en la iglesia, acompaña, Dios va a usar, luego va a cubrir toda la necesidad. Amén, amén, amén. Sí, ya, luego ya vamos a ver, ¿no? Libro de Nehemías, capítulo 1, ¿no? Aquí nosotros esta noche hemos leído. El versículo 3 ustedes pueden leer, ¿sí? Capítulo 1, el versículo 3, 1, 2 y 3. Nehemías, escuchando uno de judíos, su compañero no, de su ¿cómo dice? Su paisano, escuchando, llegó el rey de los caldeos, luego ya destruyeron todo Israel, Jerusalén. Luego el muro de Jerusalén también, Jerusalén derribados, tumbaron. Luego también quemaron la puerta de Jerusalén por el fuego. Entonces, al escuchar Nehemías, y llegaba, ¿no? Gran triste. Luego lloraba, ayunaba y oraba a Dios. Por favor, ¿sí? Necesita el muro de Jerusalén, muy importante, las puertas. Ya imagínense, dentro de Jerusalén, la casa de Dios. Luego, afuera está rodeado. ¿Qué está rodeado? El muro de Jerusalén, el muro. Entonces, aquí leyendo el libro de Nehemías, si los enemigos derribaron, tumbaron. ¿Qué tumbaron? El muro de Jerusalén. ¿Ya pueden entender todos? Ya, dentro de ese muro de Jerusalén hay casa de Dios. Jerusalén también, claro, dentro de Jerusalén hay casa de Dios.
Por eso cuando el rey de Caldeos llegaron a Jerusalén, derribando, tumbando, quemando, luego llevaron, ¿qué llevaron? ¿Sí? Todos utensilios de la casa de Dios, todos tesoros de la casa de Dios. Luego la gente, príncipe, todo ya llevaron. Entonces Nehemías, cuando escuchó esa noticia, el muro de Jerusalén derribados. Entonces llegaba mucho, ¿no? Muchas tristezas, llorando, oraba a Dios. Sí, Dios, por favor, ese muro de Jerusalén, muy importante. Si sigue ese muro de Jerusalén, entonces los enemigos pueden entrar, no puede entrar. No puede entrar fácilmente, ¿verdad? ¿No? Tampoco puede llevar de la casa de Dios. Tampoco puede destruir ese muro de Jerusalén. Sí, ese muro de Jerusalén es como iglesia, hermano, iglesia. Pero Satanás derribaron y tumbaron ese muro de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Cualquier enemigo, personas, entra a la casa de Dios, Jerusalén, puede quemar, puede llevar, puede robar, puede destruir fácilmente. Pero cuando sigue ese muro de Jerusalén, no es fácil entrar, luego destruir. Pero aquí en Nehemías leyendo, tumbaron enemigos. Luego por eso quemando, llevaron, robaron todos. Por eso Nehemías orando a Dios desea reconstruir, ¿verdad? ¿No? Ese muro de Jerusalén, poner las puertas nuevamente. Luego por la gracia de Dios, Dios dio las gracias. Luego pidiendo a la rey, ese rey entonces permitió, hasta carta dando, cuando mi siervo Nehemías, si yendo a Jerusalén, su camino, luego ayuda, abra en esa carta del rey. Luego también cuando construye ese Jerusalén, ¿verdad? ¿No? El muro de Jerusalén, necesidades económicamente, materialmente, ayudantes, ayudan. Con ese apoyo llegó a Jerusalén Nehemías. Llegando, los enemigos se enteraron. Ya, ¿en qué parte sale el enemigo? Vamos a ver el versículo. Ya, capítulo 2. Capítulo 2, 10. ¿Se encontraron? Ya podemos leer, ya, 1, 2, 3. Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les discutió en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces, Sanballat, Tobías, ¿no? Son enemigos contra Nehemías. No quiere que construya ellos, sí, ¿verdad? ¿No? El muro de Jerusalén. Entonces, escuchando, Nehemías llegó, pronto va a empezar a construir, ellos planeando. ¿En qué manera va a intervenir? ¿En qué manera va a impedir? Así. Entonces, y por la fe, ¿verdad? ¿No? Orando a Dios, Nehemías, con mucha gente que está ayudando. Luego, sí, pueblo de Israel juntos nuevamente construyendo. Pero ahí, enemigo también, ¿qué hace? Andando enemigos. Estaba día, noche construyendo Nehemías, enemigos envía para que separe las construcciones, engañando, amenazando. Tú construyendo, sigue construyendo, va a morir. Sí, así. Entonces cuando escuchando, ya no quiere, ¿verdad? No quiere. Pero Nehemías a ese enemigo, esa construcción es muy importante. Construir, ¿qué construir? El muro de Jerusalén. Ese muro de Jerusalén, ¿qué es? Iglesia, la iglesia. Iglesia es. Porque a través de la iglesia, dentro de la iglesia, Dios hay la palabra, siervo de Dios. De ahí dándose la palabra de Dios, sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿No? Fuera de la iglesia, el mundo, ¿cierto? Distingue. ¿Cómo distingue? A través de el muro, ese muro de Jerusalén. Dentro de ese muro, ¿qué es?
santos. Sí, casa de Dios. Fuera de ese muro de Jerusalén, mundos, ¿verdad? ¿No? Libremente. Pero aquí dentro de la casa de Dios, dentro de Jerusalén, Dios mora. Entonces Dios guiando, dando sus palabras. Entonces aquí, enemigos, no quiere que construyas, pero como capítulo 6, versículo 15, aunque había muchas, ¿sí?, enemigos, problemas, ¿cuántos días después ya se acabó? 52 días después. ¿Rápido o lentos? Muy rápido, ¿cierto? Muy rápido. Aún enemigos, ¿sí?, atacaba, ¿sí? Quería que se pare, engañando, mintiendo. Pero Nehemías tenía ese corazón, ¿verdad? ¿No? Rápido. Porque ese muro, antes que construye el muro, ¿quién? Enemigos. Entrando, ¿qué hace? Lleva, roba, luego destruye, quema, todos. Se arruina. Por eso rápido quiere construir, gracias a Dios. Después 52 días ya se acabó. Vamos a buscar capítulo 6. Capítulo 6, 15, voy a leer. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obras. Entonces, escuchando, el muro de Jerusalén ya se acabó. Entonces los enemigos ahora, y temblando era, ¿verdad? ¿No? Ya el muro de Jerusalén construyó. ¿Cómo podemos destruir? Ya no se puede. Entonces, dentro de Jerusalén, casa de Dios, Dios quedándose, Dios va a trabajar, ¿verdad? ¿No? Todo va a trabajar, bendecir. El enemigo ya tenía miedos. Hasta aquí, ¿no? Esta noche escuchando, nuestra vida también igual. Usted ya viene a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Viene a iglesias. Entonces, Satanás sí o sí va a trabajar, como igual que el libro de Nehemías. ¿Qué va a trabajar Satanás? ¿En qué manera? Va a tumbar iglesia. No solamente físico, es el lugar. En sus corazones hay iglesia. ¿Cómo destruye? De tumbar. ¿En qué manera? Muchos hermanos, después de recibir la salvación, siguiendo a la iglesia, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, Satanás engaña, porque esa iglesia y quiere tumbar. Si cuando destruye esa iglesia en su corazón, Satanás, ¿cómo va a trabajar? Fácil, ¿verdad? ¿No? Fácilmente entra, ¿verdad? Luego, ¿qué hace? Agarrando mano, lleva. ¿A dónde lleva? Al mundo. Vívelo libremente. Vaya en el mundo más libre. Amén. Aleluya. Fácilmente se va, ¿verdad? ¿No? Mira, luego engañando fácilmente. ¿Cómo ve? Satanás está trabajando en su corazón. Hermanos, esta noche. Alguien bien duro ese muro ahora. No, con la iglesia andaré. Con la iglesia seguiré. Dios sí o sí va a proteger. Como el libro de Nehemías. ¿Sí? Sí o sí, esa iglesia yo cuidaré, acompañaré. Luego ahí bien establecido, bien construido en la vida, nosotros. Pero algunos hermanos ya está derivada, la mitad derivada. Satanás saltando ya entra. Pero algunos hermanos ya está quemado todo ya, destruidos. Entonces, aunque viene a la iglesia, al culto, a la reunión, pero Satanás ya engaña fácilmente, arruina su vida, ¿verdad? ¿No? Por eso muchos hermanos, después de recibir la salvación, mirando en su vida, en su corazón, depende de ya está establecida, iglesia bien establecida. Pero algunos hermanos en sus corazones no hay ese muros, ¿verdad? ¿No? No hay ese muros. Por eso, ¿cómo?
Muchos hermanos después de entender la salvación, como igual que antes, vida corrompida otra vez, que Satanás lleva fácilmente. Aún su cuerpo viene, no viene a la iglesia. Viene, luego ¿qué hace? Escucha, acompaña eventos de la iglesia, pero su vida corrompida. Satanás usa, engañándonos. Ya vaya a la iglesia, luego ya lleva al mundo, luego una vida corrompida, ¿sí? Igual que antes, así lleva. Que mirando todos hermanos, ese hermano en sus corazones, no hay. ¿Qué no hay? No hay la iglesia. No hay importancia de la iglesia. No hay la voz de la iglesia. A una iglesia dando guías, la voz. Pero en sus corazones ya está derivada. Todo. No hay. Hoy en día muchos hermanos desean vivir cómodamente, hermanos. Cómodamente quiere vivir. ¿Cómo explicamos? Cuando pastor empezó la iglesia Misión Buenas Nuevas, no había muchas cosas, ni miembros. En aquel tiempo, señoritas, 15, 16 años de edad, 17. Aparentemente muy jóvenes, estudiantes, ¿qué puede hacer? ¿Ellos qué puede hacer? Nada. Pero a través de ellos, iglesia, avanzaron, ofrendando, llegaron, aunque cansados, pero ellos juntos acompañando a la iglesia. Claro, ellos ahora todos son casados, como son columna de la iglesia. Son diáconos, ancianos, algunos también pastores, misioneros. Ellos así han crecido iglesia, ¿verdad? ¿No? Pero hoy en día, después de recibir la salvación, Satanás, ¿cómo hizo? Tumbó la iglesia. No solamente físicamente, en nuestro corazón. No está muro esa iglesia. Por eso, ¿qué hace? Quiere vivir cómodamente. No hay iglesia. Cómodamente quiere vivir. Primeramente mi vida. Primeramente a mis necesidades. Primeramente esa vida. Mientras esa vida llevando, ¿cómo es? Si mis necesidades para hacer, ¿qué hace? Miente, ¿verdad? ¿No? Está siendo de hermanos salvos, afuera vive una vida corrompidas. Luego, los cultos, reuniones también vienen a la iglesia. Plena, aquí en la iglesia, dentro de la iglesia también. ¿Qué hace? Cuando la iglesia quiere avanzar, murmura, queja, además hasta contra iglesia. Pero no se da cuenta, sin miedos, hablando como contra iglesia que ahí recibió la salvación. Muchos hermanos, veo lamentablemente en su corazón, ya Satanás trabajó. No hay miedo también. Viniendo a la iglesia, antes tampoco tienen miedo. Luego, ¿qué vida lleva? Aquí, corrompida. Todo llevaron. Robó. Satanás todo llevaron. No hay agradecimiento, no hay también felicidades para sirviendo el evangelio. No hay agradecimiento. Predicando el evangelio, llevando ese evangelio, no hay agradecimiento. No hay paz. Llevó todo Satanás, todo llevó. Luego Satanás, ¿qué puso? Al revés. Y queja, murmura, condenaciones, luego culpando. Al revés ahora. Pero aquí esta noche Nehemías, llorando, rodillándose, oró. Dios, por favor, ¿sí? Aunque yo no estoy en Israel, en otro país, persa, por favor, tenga misericordia. Yo deseo regresar a Jerusalén. Quiero construir ese muro de Jerusalén para que enemigos no pueda dañar. Enemigo no pueda destruir. Dios escuchó, envió, ayudó. Luego estaba construyendo, no estaba fácil. Enemigo sigue está atacando. Enemigo sigue está llegando, ¿verdad? ¿No? Impidiendo. Pero dentro de 52 días, ¿verdad, hermanos? Menos 2 meses. Rápido construyó. Esta noche, hermanos, en su vida también bien está construido la iglesia, hermanos. Tal vez Satanás tumbó, tal vez esta noche. Cambiar, hermanos.
Dios, por favor, en mi vida ya derribó Satanás. Necesito esta noche orando a Dios, ayúdeme. Yo también, como Nehemías, quiero reconstruir en mi vida la iglesia. Acompañaré, escucharé la voz atentamente. Seguiré la guía de iglesia, acompañando, igual que ese libro de Nehemías. Dios va a bendecir. En mi vida Dios me va a bendecir. Luego, regresando, reconstruir. Amén, hermanos. Tal vez alrededor de ustedes, nosotros, ve, aunque hermanos salvos, pero veo en su vida, en su corazón, no hay iglesia. Satanás ya engañó. Satanás ya destruyó ese muros, quemó. Necesita, hermanos, cambiamos, arrepentimos, luego construimos, seguimos la guía de la iglesia. Entonces el libro de Nehemías, cómo Dios ha bendecido. Luego los enemigos, ellos temblando. Hermano, en nuestra vida también construimos otra vez la iglesia. Amén. Todos amén, hermanos. Entonces en su vida Dios va a bendecir. Luego va a usar grandemente, cubriendo toda la necesidad. Esta noche hasta aquí compartimos. Esta noche culto de oración, ¿verdad? ¿No? Antes de orar, primero voy a dictar, ¿no? Anuncios. Ofrenda decidida, ¿no? Para la compra del inmueble de la iglesia La Paz. Entonces, atrás, cuando terminando de orar con los hermanos, hay entrada ahí al folio, hermanos. Entonces, entre los sobres, color limón, verde limón, eso es especialmente para compra del terreno de la iglesia. Entonces, como explicamos, ¿no? Pronto va a comprar hermanos, los hermanos, y uniendo corazón, ¿verdad? ¿No? Ofrendando. Dios sí o sí va a dar nosotros. Luego, aunque nosotros poco falta, ¿sí? Entonces en esta